Buenas noches, gracias por continuar con nosotros en su programa El Mundo de la Política. Como cada sábado a partir de las 7 de la noche, estamos llevándole las informaciones internacionales del resto del mundo en un análisis, los debates, como es en esta sección de El Mundo de la Política. Agradeciéndole su sintonía, yo soy Pedro Ledesma y doy la bienvenida a mi compañero Paolo Gómez. Buenas noches, Paolo. Buenas noches, Pedro. En primer lugar, darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo con el público televidente los temas más relevantes de la semana a nivel internacional. Y bueno, en primer lugar, esta semana, mañana, comienza la cumbre sobre cambio climático. El COP27. El COP27. Que realmente es una cumbre que inicia a partir del año 92 en Brasil con la cumbre de Río. Y a partir de ahí, cuando los países ratifican, forma lo que es los países estados partes. Y por eso es lo del COP, los estados partes. Mañana se celebra en Egipto. Comienza así en Egipto. Este certamen pues viene fruto también del llamado Acuerdo de Kioto en el año 97. Donde, sí, es bastante importante. Sí. Los países ya en la quinta edición de este encuentro, pues se pusieron metas para la reducción de los llamados gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, entre otros. Y bueno, la idea es que ya en el 1997 se firmó el Acuerdo de Kioto y luego en el 2015 se establecen nuevos compromisos a través del Acuerdo de París, que es el que está actualmente vigente, donde los países se comprometen a reducir un porcentaje de lo que son las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y bueno, la idea es que se pasará revista a lo que son las metas y los compromisos. De hecho, República Dominicana tendrá una participación e incluso tendrá, por decirlo así, la representación de los países del Caribe. Esto es muy importante, ya que es relevante el tema de que tenemos que cuidar nuestro planeta, o sea, reducir los gases de efecto invernadero y aportar a lo que es la reducción de los efectos del cambio climático. No, y lo importante también de este caso viene siendo tras los conflictos bélicos que se están dando en la zona de Eurasia. Y como hablábamos la semana pasada con relación a la crisis energética, cómo se ha dejado o una materia prima como es el gas natural deja de funcionar en algunos países de Europa y se está recurriendo nuevamente al carbón, es decir, unas energías altamente contaminantes. Así es. Y es una verdadera prueba de fuego en esta próxima reunión, que la reunión de los estados parte es el órgano supremo realmente de Naciones Unidas en asuntos de cambio climático. Así es. Es bueno recordar que en el año 2017 Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se retiró de este acuerdo. Sí. Y la causa principal es que el gobierno de Trump entendía de que se había fracasado en el intento de mejorar esos compromisos que se habían hecho. Y bueno, luego a la llegada del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una de sus primeras decisiones, el 20 de enero del año 2021, fue precisamente el retorno de Estados Unidos a este Acuerdo de París y, por supuesto, la participación en el COP27. Esperemos que este evento que inicia mañana hasta el 18 de noviembre, pues dé buenos resultados. Y estaremos dándole seguimiento. Estaremos dándole seguimiento. Traer las informaciones para el próximo programa. Así es, cuáles son los compromisos y, bueno, cuáles son las metas alcanzadas y los próximos pasos a seguir. Por otro lado, Pedro, tenemos el tema de la retirada de Rusia del acuerdo de exportación de granos por el Mar Negro. Esto, como hemos hablado en programas anteriores, recrudece la crisis alimentaria, dada la importancia que tiene Ucrania en la exportación de granos. Se había hecho un acuerdo que, a pesar de la guerra, pues Rusia permitiría el trasiego de buques de carga
para transportar los granos a través del Mar Negro. Ahora Rusia se retira y no garantiza la seguridad de estos buques por la zona, lo cual es muy lamentable, dada la situación actual que vive el mundo y sobre todo esa zona que depende de esas exportaciones y sobre todo del gas. Yo entiendo que Rusia está jugando un poco a que, bueno, por ahí viene el invierno, Europa va a tener que ir cediendo, ya que que comenzaron las movilizaciones y ahí es. también aprestos de presión por parte de la ciudadanía a sus respectivos gobiernos con relación a buscar una solución al conflicto con Rusia y a las sanciones, porque necesitan el gas para poder realmente calentarse, pero además las industrias de estos países, como se han visto afectadas con relación a comprar o adquirir a un alto precio ya el gas a Estados Unidos. Así es, y bueno, por lo visto Rusia no pretende dar su brazo a torcer y está quizás jugando un poco a forzar a los Estados miembros de la OTAN y a la Unión Europea a tener que negociar. Vamos a esperar qué sucede en este sentido y bueno, deseando de que esto se pueda resolver, pero aparentemente Rusia, vuelvo y repito, no está como por dar su brazo a torcer en ese sentido. Vemos que se recrudece el tema de la seguridad alimentaria en el mundo y asimismo vemos que en la zona del Medio Oriente se recrudece la tensión con la elección del nuevo primer ministro Netanyahu. Así es. Bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito también de las elecciones de Brasil, pero es interesante lo que está sucediendo en Israel. Cosas similares, pero en puestos diferentes. Exactamente. Brasil pasa de la ultraderecha al izquierdismo. Y bueno, en Israel no podemos hablar mucho de izquierda y derecha porque tiene una situación muy particular, pero lo que sí podemos decir es que está pasando de un gobierno, vamos a decir, con ciertos niveles de conservador, ahora a la ultraderecha. Netanyahu viene ahora con una alianza hecha con Itamar Ben-Gvir, que logró componer la tercera fuerza en el Parlamento israelí. Y bueno, Itamar fue acusado incluso de incitar al odio y al racismo. Es un ultraderechista sionista. Bueno, el partido es el Partido Sionista de extrema derecha. Y bueno, luego de que el actual ministro de Israel pues había incluso propuesto en septiembre pasado ante Naciones Unidas la posibilidad de crear los dos estados de Palestina, el Estado palestino, el Estado de Israel. Conviviendo juntos porque el Estado de Israel de por sí existe. Así es. Pues bueno, esas esperanzas de esa posible conformación ya de los dos estados, del Estado de Palestina, pues ahora se ven amenazadas con esta nueva situación en la que Netanyahu retorna al poder como primer ministro del Parlamento israelí, con una coalición de ultranacionalistas y sionistas encabezada por este señor Itamar Ben-Gvir. Vamos a ver qué va a suceder ahora, porque había pasado un tiempo en lo que como que estaba un poquito calmado esa zona, pero aparentemente lo que se visualiza es que esa situación va a volver a su estado de complicación. Y estamos hablando que Netanyahu tiene una excelente relación con el expresidente Donald Trump. Inclusive durante la gestión del mandato de él es cuando Trump reconoce la embajada, reconoce a Jerusalén. Exacto. como sede para estar la embajada de los Estados Unidos, y algo que creó un clima de intranquilidad en esa zona y que se espera que pueda estar el avispero, como se dice, desatado en esa zona de intranquilidad entre palestinos e israelíes. Ahora de la zona del Medio Oriente nos movemos a Brasil. Sí, las elecciones de Brasil. La gran noticia de esta semana. Cabe destacar que el presidente Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, ganador de las elecciones el pasado 30 de octubre
de las elecciones en Brasil, con un estrecho margen, alrededor de un 1.8% en esta segunda vuelta que se celebró. Vemos que tras la victoria del partido de Bolsonaro con relación a la primera vuelta, donde alcanzó las principales gobernaciones del país, pero también cómo barrió en el Parlamento, tanto en el asunto de la Cámara de Diputados, pero alcanzó la mayoría absoluta en lo que fue el Senado. Y estamos viendo un presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, donde gana con un estrecho margen, un Congreso totalmente en contra, pero también una situación internacional muy caótica, a diferencia cuando ganó la primera vez. 50.9 versus un 49.1 que sacó Jair Bolsonaro. O sea, apenas una sociedad como Brasil, una diferencia de unos 2 millones de votos, apenas prácticamente 1% de diferencia, o sea, bastante estrecho. Y la verdad que la situación de este tercer mandato de Lula es muy diferente a la vez anterior. En el año 2003, cuando él recibe el gobierno del presidente Cardoso, a quien incluso se le atribuyen muchos de los éxitos de Lula da Silva. O sea, se dice... Se encontró un terreno fértil para poder haber realizado las políticas que aplicó desde el Así es, el presidente Cardoso pues dejó cierto clima de estabilidad en Brasil, pudo reducir la tasa de desempleo, pudo combatir la inflación. Sin embargo, yo entiendo de que no podemos quitarle méritos a Lula da Silva, que durante 8 años de gobierno en Brasil pues pudo tener un crecimiento sostenido de alrededor de casi un 5%. Desde el año, de hecho, el primer año de gobierno de Lula, el aumento del PIB, el crecimiento del PIB fue de un 5.8, 5.9%, y en el año 2010, ya un año antes de él salir del gobierno, pues alcanzó un 7.5 de crecimiento. Algo muy importante que ya dentro del punto de vista geopolítico hay analistas que vienen realizando su percepción de que con la entrada de Lula, es decir, a la presidencia del Brasil, llega un momento de internacionalización del Brasil, que se le criticó bastante a Bolsonaro, que a pesar de haber firmado muchos contratos con China, que es su principal socio comercial, pero sobre todo se está hablando, que inclusive escuchaba a Pepe Escobar, me parece, decir que Brasil puede entrar dentro de lo que es el mundo multipolar con relación a los BRICS, que se está hablando de esta Brasil lucha. Pertenece al grupo precisamente de los BRICS, que de hecho se habla de que tiene interés de ayudar a Argentina a entrar a ese grupo. Claro, tiene buenas relaciones, tanto Lula como el presidente Fernández. Así es, que de hecho Argentina y Brasil se habían visto un poco divididos durante la gestión de Bolsonaro, y bueno, la primera visita de Lula la recibe precisamente el presidente argentino, que está muy esperanzado en esta nueva etapa de Lula da Silva, encabezando pues la presidencia, el gobierno brasileño. Hay que recordar que Lula se le atribuye sacar más de 30 millones de la pobreza. De la pobreza, mejorar sustancialmente el posicionamiento de Brasil a nivel internacional, al punto de recibir halagos del presidente Barack Obama de Estados Unidos en su momento. El presidente más popular le consideraba a Lula Obama. Consideraba el presidente más popular de América Latina, uno de los líderes más importantes del mundo. Asimismo recibió también en su momento pues halago del ex primer ministro inglés, Tony Blair, también, que lo señalaba como uno de los grandes líderes. Lula deja Brasil en el año 2011 como la sexta economía. Ahora la encuentra en la economía número 13 a nivel mundial, con una situación difícil a nivel internacional, una crisis alimentaria, una crisis energética. No obstante a eso, pues muchos de los países latinoamericanos ven en Lula una gran esperanza. Sí, porque maneja una buena relación internacional con los países hermanos de la zona, que fue una de las debilidades realmente que tuvo el presidente Bolsonaro con esa parte. Pero un aspecto importante es ver que en la primera vuelta le llevó alrededor de 5 millones de votos
a Bolsonaro. Sí. Y hubo un estrecho margen. Los aliados no le sumaron muchos votos, pero sí pudo conectar con el voto conservador bastante, y eso le ayudó Sí, bastante así con es. relación a ello. Yo creo que hubo y escúchame que te interrumpa, Pedro, hubo un voto de temor Sí. en ese voto conservador que concitó Bolsonaro, sobre todo de las iglesias cristianas evangélicas. Que representan un 30% en Brasil, en el peso, aunque Brasil la mayoría es católico. Y ahí en que entra el vicepresidente compañero de boleta de Lula, que le sumó y le conectó con ese segmento de la iglesia católica de la población. Así es, así es. No obstante, pues Bolsonaro fue una sorpresa porque se pensaba de que no iba a sacar tantos votos. Y la verdad que fueron unas elecciones de infarto. O sea, yo estuve dándole seguimiento y parecía una carrera de Fórmula 1 entre dos grandes competidores. Uno se iba adelante, luego entraba el otro. Y finalmente, pues bueno, ya después del 60% de los votos computados, pues Lula comenzó a sacar ventaja y finalmente se sostuvo hasta el final, llegando a tener el 50.9% de la votación. ¿No? Y se habla ya entonces de la esperanza del coloso del sur, como es Brasil, de convertirse dentro de este mundo multipolar que está naciendo a partir de la crisis del conflicto en Ucrania, hacia dentro de esa La multipolaridad, desglobalización. junto con India, Rusia, China, Irán. Y Sudáfrica. Y estamos hablando de un país de América Latina, con País una de América economía Latina, sólida. Así es, grandes recursos, es el país con la economía más grande de América Latina y el país también con más territorio. Y con recursos enormes, naturales, aguas y todo. ¿Qué te parece si de la Zamba pasamos a Norteamérica, analizar lo que viene el martes? Pedro, no quería dejar de mencionar la situación actual que se ha presentado luego de las elecciones brasileñas, y es el tema de las protestas. Oh, sí. Las protestas de los bolsonaristas que se resisten a que se entregue el poder. E incluso vimos que luego de las elecciones, pues, hubo un silencio un poquito preocupante de parte del presidente Bolsonaro, y bueno, ya luego de unas 48 horas, pues finalmente habló. Pero me sorprende mucho el hecho de que él dijera que desocuparan las carreteras que tenían unos 270 puntos que tenían los camioneros cerrados, protestando para que no se le entregue el gobierno a Lula, incluso haciendo un llamado a los militares, que en este caso, bueno, los militares han guardado el silencio y lo que se interpreta de que se mantendrán pues apoyando la Constitución. O sea que cualquier intento en este sentido del presidente Bolsonaro, yo entiendo que quedaría pues aislado. Sin embargo, Bolsonaro, a pesar de que dijo que abrieran el paso, dijo que apoyaba las protestas. Entonces no entiendo ahí esa posición, para mí un poquito, yo diría que irresponsable, ya que usted fue a una contienda electoral y simplemente hubo un ganador. Y eso es la democracia. No, y el nivel de institucionalidad que tiene Brasil, ya el Tribunal Superior Electoral se pronunció. Así es, la máxima autoridad. Y principales líderes del mundo le felicitaron, incluyendo el presidente Biden, el presidente Macron, que ellos criticaron fuertemente a Bolsonaro con relación a la devastación de los bosques del Amazonas, y que Lula se comprometió en la campaña de parar esa deforestación con relación a ese importante pulmón del planeta. Así es. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a Norteamérica, que esto se pone bueno el martes. Bueno, este martes tenemos las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde según las encuestas, pues el Partido Republicano tiene la de ganar la mayoría de los escaños en el Congreso de Estados Unidos. Esta semana Biden hizo unos pronunciamientos que muchos interpretan como una manera de tratar de motivar el voto de los demócratas con relación a que le pidió a las empresas petroleras de Estados Unidos, a los distribuidores de combustible,
que están especulando con los precios y que están afectando los bolsillos de los usuarios, sin embargo, de los consumidores, en este caso de combustible, y se están llenando los bolsillos. De hecho, empresas como Exxon, Chevron, reportaron ganancias, beneficios prácticamente del doble, el doble de lo que ganaron en el mismo trimestre el año pasado, por lo que Biden se pronunció al respecto e incluso ha hasta cierto punto amenazado con subir o ponerle impuestos adicionales a esos beneficios que tienen estas empresas, lo que es poco probable, porque con la composición actual y posiblemente con lo que va a suceder el martes, pues no se ve la posibilidad de que pueda hacerlo. Sin embargo, bueno, vamos a esperar lo que sucede y vamos a estar dándole seguimiento pues a estas elecciones de medio término en el Congreso de Estados Unidos. Algo importante que a mí me ha encantado escuchar al maestro Iván Gatón cuando dice que el ser humano es un aparato digestivo con un cerebro anexo, y es viendo que cómo la crisis que está viviendo Estados Unidos hoy en día, crisis alimentaria, alto costo de vida, estamos hablando también, se ha disparado los precios de los carburantes, el precio del combustible, que llenaban el tanque quizás con 40, 60 dólares, vamos a decir, y está ahora a 120 dólares. Pero no solamente eso, los mismos niveles de ingresos, una inflación totalmente acabando con la calidad de vida del norteamericano, que inclusive en un meeting, no sé si llegaste a verlo, que estaba el presidente Barack Obama en Detroit, que fue a apoyar a los demócratas, salió a dar la calle, a darle el apoyo. Los mismos demócratas pedían fuera Biden. Entonces estamos en un escenario totalmente nunca visto en los últimos años en Estados Unidos, donde un presidente tiene una impopularidad tremenda y está arrastrando el Congreso, donde se habla que los republicanos posiblemente barran ahora en el 22, en esta elección de medio término, y que pudiera replicarse a partir del 24 un retorno de un republicano a la Casa Blanca. ¿Podría ser Trump otra vez? ¿Tú crees que Trump vuelva? Si no es él, puede ser el gobernador de la Florida, porque realmente son los dos punteros que hay ahora mismo. Así es. Bueno, vamos a esperar qué sucede. Al final, Pedro, lo que pasa es que los pueblos siempre comparan. Si yo estoy mejor ahora o estaba mejor antes. O sea, fíjate que en el caso que hablamos ahorita de Netanyahu, que vuelve al poder, el caso de Lula da Silva en Brasil, fueron acusados, incluso en el caso de Lula hizo cárcel, unos 500 días de cárcel estuvo. Netanyahu también fue acusado de corrupción. Sin embargo, ambos vuelven al poder prácticamente bajo la consigna de un pueblo que los espera como con ansias. Y lo que te dice a ti que al final los pueblos lo que hacen, la gente evalúa su situación económica, o sea, con quién me va mejor, con quién estoy mejor, y cuándo estaban las cosas más baratas, cuándo estaban más caras, si ahora está más caro, más barato, y eso es una situación que evidentemente incide bastante al final en el voto de una población, sea del país que fuera. Indiscutiblemente, en Occidente, la crisis se lleva presidente. Señores, gracias por continuar con nosotros. Nos despedimos por este día. Así es, y esperamos que para el próximo sábado, claro, Dios mediante, si Dios lo permite, pues regresemos con más análisis sobre la situación internacional por su canal Fopredom. Siga en sintonía con la programación. Muchas gracias. Buenas noches.